Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana y vamos a dar inicio el día de hoy a la sesión clínica. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y gracias a la asesoría de la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada vamos a presentar el tema de reacciones adversas a medicamentos. Bueno, como introducción, las reacciones adversas a medicamentos son bastante frecuentes y estos se consideran un problema de salud público, ya que causan una importante mortalidad en la población y aumentan también la duración de las hospitalizaciones y de forma considerable los costos en la salud. Y aunque la mayoría del consumo de medicamentos es ambulatorio, casi todos los estudios epidemiológicos de prevalencia se van a dar en poblaciones de pacientes hospitalizados, ya que es donde se mantiene un mayor control de estas reacciones adversas. Se estima que las reacciones adversas a medicamentos van a representar del 3 al 6% de todas las admisiones hospitalarias y van a ocurrir en el 10 al 15% de los pacientes hospitalizados. Esta incidencia es menor en la población pediátrica, ya que se reporta que va de un 0.6 a un 16.8%. Las reacciones adversas a medicamentos se van a definir según la Organización Mundial de la Salud como cualquier efecto nocivo, no intencionado y no deseado de un medicamento que se va a producir a dosis utilizadas tanto como para la prevención, el diagnóstico o tratamiento. Y estas reacciones de manera general se van a dividir en reacciones de tipo A, que estas son predecibles, y reacciones de tipo B, que estas son no predecibles. Las reacciones de tipo A, estas van a ser las más comunes. Estas van a representar el 80% de todas las reacciones adversas. Estas son dosis dependientes porque están relacionadas con acciones farmacológicas ya conocidas del fármaco. Y por lo general se va a dar en sujetos sanos, es decir, que no tengan ningún factor de riesgo para que pueda presentar este tipo de reacciones. Porque son generalmente predecibles y son la mayoría, pues estas tienen baja mortalidad, ya que sus reacciones secundarias pues pueden tratarse o prevenirse. ¿Okay? Estas reacciones de tipo A su vez se van a subclasificar, se van a subdividir en sobredosis del medicamento, por ejemplo. Esto ocurre o el fármaco más ejemplar o el más conocido es la hepatotoxicidad ocasionada por paracetamol a unas dosis más altas, es decir, más de 4 gramos al día. ¿Okay? También otros fármacos que pueden causar reacciones adversas por su sobredosis pueden ir las tetraciclinas o algunos anticonvulsivos también. La siguiente categoría de las reacciones de tipo A son los efectos secundarios. Estos pues son los más conocidos, son efectos como náuseas, vómitos, que producen los medicamentos a menudo, y ejemplos de ellos sería como por ejemplo la nefrotoxicidad u ototoxicidad ocasionada por los aminoglucósidos, el efecto sedante que tienen también los antihistamínicos o algunos, la taquicardia por ejemplo en los beta-agonistas. La tercera categoría son los efectos indirectos que puede ocasionar el medicamento, como por ejemplo la diarrea que puede ocurrir después del uso de ciertos antibióticos. Y por último, y la cuarta categoría son las interacciones farmacológicas. Los ejemplos más claros es, por ejemplo, los antibióticos macrólidos con la digoxina, por ejemplo. De las reacciones de tipo B, estas son menos frecuentes, pero estas reacciones sí pueden llegar a tener una alta mortalidad. ¿Por qué? Porque son impredecibles, es decir, no las vamos a poder prevenir de una manera fácil y estas son independientes de las dosis y no están relacionadas con las acciones farmacológicas del medicamento. Sin embargo, estas sí ocurren sobre todo en sujetos susceptibles, es decir, pues como vamos a ver más adelante, algunos factores de riesgo propios del huésped para que puedan ocasionar. Entonces, estas sí pueden ser más graves y pueden tener una alta mortalidad. Estas también se van a subdividir en reacciones inmunológicas y no inmunológicas. Y estas, bueno, las categorías en las que se dividen las reacciones de tipo B es la intolerancia al fármaco. ¿Qué es la intolerancia al fármaco? Van a ser todos los efectos que son los efectos farmacológicos que son indeseados y que se producen a dosis bajas o dosis subterapéuticas y que estos pues van a
no van a tener anomalías subyacentes tanto del metabolismo como de la excreción y de la biodisponibilidad del fármaco. La siguiente categoría es idiosincrasia del fármaco, y estos van a ser efectos anormales, tampoco esperados, y que estos sí van a ser causados por anomalías subyacentes tanto de la excreción, del metabolismo y de la biodisponibilidad del fármaco. En tercer lugar, tenemos las reacciones pseudoalérgicas. Estas antes también se le conocían como reacciones anafilácticas, y esta se le conoce así porque clínicamente van a ser exactamente iguales que las verdaderas reacciones alérgicas, pero la diferencia de estas y entre las reacciones alérgicas es que las pseudoalérgicas no van a tener un mecanismo inmunológico, es decir, no van a estar mediadas por IgE, sino que estas se van a ocasionar por una liberación directa de mediadores inflamatorios de los mastocitos y basófilos en vez de la IgE. Y por último, pues tenemos la alergia al fármaco, y en esta, pues la diferencia es que aquí sí existe o se comprueba un mecanismo inmunológico mediado por IgE. Ahora, dentro de estas reacciones de tipo B, cuando no se prefiere el término de reacciones de hipersensibilidad a medicamentos, cuando pues puede ser cualquiera de estas de estas que acabo de mencionar, pero la alergia al fármaco o alergia al medicamento se va a preferir ese término cuando sí se compruebe que sea mediada por IgE. Entonces, todas estas reacciones de tipo B, para no confundirnos, van a ser reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Y estos se definen como todos los efectos adversos de las formulaciones farmacéuticas, tanto el principio activo como los excipientes, que se van a asemejar clínicamente a la alergia. Entonces, todas las reacciones de tipo B las vamos a llamar reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Estas van a afectar al 7% de la población en general y van a constituir entre el 15% de todas las reacciones adversas a medicamentos. Y aunque mencioné en la diapositiva pasada que las reacciones de tipo B son impredecibles y que son independientes de la dosis, en estudios recientes se ha visto que hay ciertos fármacos, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos o algunos anticonvulsivantes, que sí son dependientes de la dosis y que pueden explicarse porque existen acciones farmacológicas del fármaco involucrado. También se ha visto que aunque sean impredecibles, pudieran llegar a ser predecibles, sobre todo en aquellos sujetos que tuvieran una patología de base o que estuvieran inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes con VIH o pacientes que tienen infección de citomegalovirus o virus de Epstein-Barr. En la epidemiología, como mencionaba, va a variar dependiendo de la región en donde se estudie. Y aunque, como mencioné al principio, la mayoría de la ingesta de fármacos es de origen ambulatorio, pues no se logra tener estudios epidemiológicos de esas reacciones. Sobre todo los datos son de aquellos pacientes hospitalizados. Y además también, pues la mayoría de los estudios son del paciente, que el paciente reporta la alergia al medicamento, o sea, autorreportados. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en este estudio que se llevó a cabo, en donde el 35.5% de los pacientes tenía alergia a medicamentos, se reportaron que los fármacos más comunes pues autorreportados por el paciente eran las penicilinas en un 12.8%, las sulfonamidas, los opiáceos y los AINES. En América Latina también se han llevado diferentes estudios y esto va a variar dependiendo del país. Países como, por ejemplo, en Brasil, los antibióticos son los fármacos causantes más comunes, seguido por los opioides y los medios de contraste iodado. En el resto de América Latina se encuentran los betalactámicos en primer lugar, son los más frecuentes y son los que más causan reacciones anafilácticas en niños. Y en Estados Unidos, como mencioné, las penicilinas, opiáceos y AINES. La mortalidad causada por las reacciones adversas a medicamentos realmente es baja y es de un 0.32%. Nosotros en la clínica de medicamentos, como vemos en las consultas por reacciones adversas a medicamentos en los últimos 4 años, se han hecho bastante comunes. Sin embargo, por pues, la situación que estamos viviendo actualmente, el número de consultas pues, ha disminuido en el año pasado y en este año. Dentro de los factores de riesgo para para desarrollar una reacción adversa a medicamento o una reacción de hipersensibilidad a un medicamento, estos
factores de riesgo se van a poder dividir en factores que son propios del medicamento, factores del huésped y también factores ambientales. Dentro de los factores de riesgo del medicamento se van a incluir las vías metabólicas. Del medicamento también, pues, la presencia de metabolitos tóxicos y la potencia. También se ha visto, pues, que entre mayor sea la dosis, también es mayor es el riesgo de que se presente una reacción adversa. Y aquí también, dentro de estos factores, podríamos mencionar todos aquellos fármacos que se sabe que alteran el metabolismo mitocondrial o que alteran también el metabolismo del citocromo P450, y esto hace que, pues, que haya un acúmulo de estos metabolitos tóxicos y por ende mayor riesgo de reacciones adversas. Entre los factores de riesgos específicos del paciente, pues los más comunes es el uso concomitante de otros medicamentos o de hierbas. La edad del paciente, aquí podemos tener pues los dos extremos, la edad, pues los niños, los más jóvenes, y los adultos también por el alto consumo de los medicamentos, el estado nutricional y el estado inmunológico del paciente, como mencioné al principio, cuestiones genéticas, sobre todo por los genotipos del HLA que son específicos para ciertos medicamentos, la actividad física del paciente. En esta tabla podemos ver que hay pues una gran lista de factores de riesgo. Voy a mencionar que entre los factores ambientales también está incluida la dieta del paciente. Y bueno, y aquí, como mencionaba, pues básicamente de los factores de riesgo relacionados al medicamento, decía, entre más alta sea la dosis, mayor riesgo de que se presente una reacción adversa, y también estos tratamientos que son prolongados, y vamos a ver más adelante el por qué, por el tipo de reacciones que se pueden ocasionar. Otros factores importantes que son propios del huésped es, bueno, la atopia. La atopia como tal es un poco controversial porque no se ha determinado específicamente que sea como un factor de riesgo como tal para presentar una reacción adversa a medicamento. Sin embargo, en ciertos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo en niños, la hipersensibilidad a AINES, se ha visto que, o en estudios que se han hecho, se ha visto que la mayoría de los pacientes que presentaban reacciones de hipersensibilidad a AINES sí tenían un antecedente previo de atopia o tenían también un antecedente familiar de atopia. En cuanto al género, sí se ha visto también que es más común en mujeres, y esto podría verse por factores farmacocinéticos, farmacodinámicos u hormonales en las mujeres. También lo que mencionaba sobre los polimorfismos inmunogenéticos y el antígeno leucocitario humano de clase 1 y 2, que son específicos para ciertos fármacos. Del síndrome de alergia a múltiples fármacos, lo vamos a mencionar más adelante, y dentro también de los factores de las enfermedades crónicas que predicen también unas reacciones adversas, están infecciones como mencionaba por VIH, Epstein-Barr, pero también fibrosis quística o enfermedad renal crónica, y por ende pues también algunas inmunodeficiencias. Y esto porque, sobre todo las infecciones virales, esto porque se cree de que debe de haber como una segunda señal, que no solamente es el fármaco que puede desencadenar esta reacción, sino que infecciones virales o ciertos virus pueden sensibilizar de manera previa el sistema inmune innato para que pueda desencadenar este tipo de reacciones. Entonces, el tener también infecciones virales, pues es un factor de riesgo para desarrollar las reacciones adversas. Y bueno, y dentro de la clasificación ya vimos que todas las reacciones adversas a medicamentos de manera global van a ser de tipo A y de tipo B. De las de tipo B ya vimos pues toda la pseudoalergia, alergia, la idiosincrasia, etc. Y ahora, dentro de las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos, esta también pues es otra forma de clasificarlas, y estas se pueden clasificar, como vemos, de acuerdo al fenotipo clínico y de acuerdo al tiempo en que aparecen las lesiones, de acuerdo al mecanismo de acción, y otra subclasificación de acuerdo pues sí, al mecanismo inmunológico que desarrolla y al mecanismo de acción. Entonces, empezando con la clasificación clínica, esta
Pues las reacciones adversas, las reacciones de hipersensibilidad, perdón, van a dividirse en inmediatas y en no inmediatas o retardadas. Las inmediatas van a aparecer dentro de la primera hora de la ingesta del fármaco. Generalmente pueden tener como un máximo de 6 horas. Estas por lo general van a estar mediadas por IgE, pero pueden también no estar mediadas por IgE. Recordemos que pueden tratarse de una liberación directa de mastocitos y de basófilos. Y dentro de las tardías, pues estas pueden aparecer de 6 a 12, estas van a aparecer después de la primera hora, sobre todo aproximadamente dentro de las 6 a 12 horas. Y estas pueden aparecer en días o semanas. Estas por lo general van a ser mediadas por linfocitos T. Entonces, en este estudio epidemiológico en Estados Unidos, donde se evaluaron las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos, vemos aquí, como vemos en las gráficas, las que son de color azules, los medicamentos que más causaban reacciones de tipo inmediatas son las penicilinas, seguidos por las sulfonamidas, las cefalosporinas y los opioides. Y si vemos también... aquí también podemos ver cuáles son las reacciones inmediatas que más causan estos medicamentos o cuál es la asociación. Generalmente, pues, anafilaxia, angedema, síntomas respiratorios, prurito y urticaria. Y acá, bueno, en las retardadas, pues básicamente las penicilinas casi siempre se llevan el primer lugar. En este estudio se vio que las penicilinas eran las causantes de las reacciones inmediatas en un 39% y de las tardías en un 33%. Entonces vemos que este tipo de medicamentos pues es capaz de provocar tanto reacciones inmediatas como tardías. Y si vemos también aquí las sulfonamidas se vio que causan un poquito más de reacciones retardadas que las penicilinas, y aquí también podemos ver que antibióticos como las fluoroquinolonas también pueden causar reacciones secundarias. Y ya en último lugar pues tenemos otro tipo de antibióticos, antidepresivos y inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Pero básicamente son el mismo grupo de medicamentos que pueden causar tanto reacciones inmediatas como retardadas. Ahora, de acuerdo al mecanismo inmunológico, las reacciones de hipersensibilidad pueden, o los fármacos son capaces de inducir todos los tipos de reacciones inmunológicas descritas por Kelly Coombs. La mayoría de ellas van a ser de tipo 1, es decir, mediadas por IgE, y van a ser pues inmediatas. Pero también pueden ocasionar reacciones de tipo 2, que el tipo de respuesta inmune sería por IgG y complemento, por tipo 3, IgM o complemento, depósitos inmunocomplejos, y la más común de ellas es vasculitis, aunque no son tan comunes como las de tipo 1 y las de tipo 4, sí pueden aparecer. Y vemos también que pues son capaces de ocasionar todas las reacciones de tipo 4, que generalmente están mediadas por células. Entonces aquí podemos ver más detallada todas las reacciones de tipo 4. Estas a su vez se van a dividir en tipo 4A, B, C y D. En las de tipo 4 aquí podemos ver pues todas las diferentes células que están involucradas. Y bueno, el ejemplo clásico de una reacción tipo 4A es la prueba de tuberculina o las dermatitis por contacto alérgicas. Aquí sobre todo van a estar involucradas el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, y se van a dar por activación de macrófagos, y todas estas por una estimulación directa de las células T. Las tipos 4B, como vamos a ver también más adelante, predominan los eosinófilos, y el ejemplo más claro de este tipo 4 es el RES, el exantema maculopapular con eosinofilia. Las 4C, también estas se van a dar por una estimulación directa de las células T, y aquí podemos encontrar Steven Johnson o necrosis epidérmica tóxica y algunos tipos de hepatitis, y también erupciones fijas medicamentosas. Y en las 4D, el ejemplo de ellos, y estas pues también son de las más comunes, en las cuales están mediadas por neutrófilos, pero todas estas van a ser pues estimulación directa de las células T. El ejemplo más claro de ellos es el aguero. Ahora bien, de acuerdo al modo de acción de los fármacos, pues recordemos, clínicamente en inmediatas y tardías, de acuerdo al mecanismo que pueden causar, de acuerdo a Kelly Coombs, pueden ser los 4 tipos. Y ahora, según el modo de acción, es decir, esto nos explicaría cómo la fisiopatología
como tal del fármaco. ¿Ok? Entonces las reacciones de tipo B pueden presentar todos estos tres tipos de reacciones. El primero de ellos es la estimulación inmunológica o alérgica, el concepto de aptenos. Este mecanismo sería como la explicación clásica de una reacción de hipersensibilidad porque va a representar la verdadera alergia. Entonces, ¿qué nos dice el concepto apteno? Esto nos dice que los fármacos o sus metabolitos van a ser muy pequeños como para ocasionar por sí solos una reacción alérgica. Entonces, que estos van a actuar como aptenos y se van a unir a través de enlaces covalentes hacia el HLA o hacia el TSR para estimular tanto las células B como las T, y estos pues van a desencadenar los diferentes tipos de reacciones inmunitarias. Entonces, gracias a la unión del complejo que se va a formar, que sería complejo apteno-proteína, y la unión al TCR o HLA, pues van a ser capaces de ocasionar todas las reacciones de Helicobacter. Entonces, esta sería como la verdadera alergia, ya que el fármaco unido a este complejo pues representaría un antígeno y sería capaz de estimular tanto célula B como T y pues células dendríticas, células del sistema innato. Aquí la diferencia es que estas van a ser, no van a ser específicas para un HLA, entonces por eso es que pues cualquier persona puede presentar estas reacciones. Entonces aquí tenemos ejemplos de los fármacos que actúan de esta manera a través del mecanismo inmunológico. Como podemos ver, los más comunes, los fármacos que actúan como aptenos más comunes van a ser los antibióticos beta-lactámicos seguidos por las sulfonamidas, y esto pues concuerda también con los estudios que vimos anteriormente, que son capaces, pues, que son los fármacos más comunes de causar estas reacciones. También algunos medios de contraste y unos relajantes musculares. Ahora bien, para que se forme este complejo aptenoproteína o aptenopéptido, se necesita tiempo. Entonces, y esto, gracias a la unión de este apteno y esta proteína, pues se van a desencadenar, como mencioné, todos los 4 tipos de reacciones de Helicobacter, que puede ser por células T, IgG o IgE. Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia entre por qué unos son reacciones inmediatas y por qué otros van a ser reacciones tardías? Generalmente, en las dos se va a necesitar que haya como un proceso de sensibilización previa, pero la diferencia es en las reacciones inmediatas es que va a existir como un periodo de no respuesta que sería transitoria durante o después de la exposición al fármaco. Entonces, ya que pues se produce todo este complejo, se libera la IgE, va a existir este periodo en donde se sensibiliza, pero no va a ocasionar síntomas. Pero ya la segunda exposición al fármaco o el nuevo tratamiento, pues va a ocurrir la degradación, la degranulación de los mastocitos, y esto generalmente se requiere de 5 a 6 días para que la IgE secretada estabilice a los mastocitos, y esta no va a depender de la aplicación continua del fármaco, a diferencia de los síntomas tardíos, que esto, como vamos a ver, o generalmente estos necesita, porque van a ser por estimulación de células T, entonces lo que se necesita es que haya una expansión de todas estas células T efectoras, y estas por lo general van a ser efecto de una exposición constante al fármaco, y también van a depender de la dosis, es decir, entre tratamientos más prolongados o dosis más altas del fármaco, pues van a aparecer las reacciones. Entonces, por eso es que estas son más tardías y pueden aparecer días después de haber consumido el fármaco. La segunda subclasificación del modo de acción de los fármacos son interacciones farmacológicas entre los receptores inmunos, el concepto PI. PI viene de interacción farmacológica en inglés, y esto es en esta
Buenos días, ¿se fue la transmisión? Buenos días, doctor. Sí, hubo un problema con el internet, pero ya lo están arreglando. Gracias. De nada, doctor. Hola, ya hubo un error técnico aquí con el internet. No sé si ya me escuchan todos. Sí, ya. Ok, bueno, voy a continuar entonces. Creo que me quedé aquí en la interacción farmacológica. Ok. Bueno,
Continuando con el mecanismo de acción de los fármacos, me quedé en el segundo mecanismo, que es la interacción farmacológica con los receptores inmunes, que es el concepto PI. Este concepto PI viene pues de interacción farmacológica en inglés, y en este, a diferencia del anterior, en donde se necesitan que existan enlaces covalentes para que el fármaco se pueda unir hacia el TCR o el HLA, aquí no se necesitan enlaces covalentes, sino que algunos fármacos se van a unir directamente a las proteínas receptoras inmunes, o sea, el HLA y el TCR, y esta interacción va a conducir una reacción mediada por células T. Entonces, por ende, estos fármacos no van a ocasionar todos los tipos de reacciones de Helicums, sino que solamente van a ser reacciones mediadas por células T. Y estas, a diferencia también de las anteriores, van a ser HLA específicos. Es por eso que algunos pacientes que genéticamente son susceptibles van a presentar este tipo de reacciones. Y bueno, ejemplo de los fármacos que pueden ocasionar este tipo de interacción farmacológica son algunos antibióticos como cefalosporinas, amoxicilinas, sulfametoxazol o sulfonamidas, algunas quinolonas, algunos medios de contraste, las carbamazepinas, el allopurinol, que es el más frecuente, y algunos anestésicos locales como lidocaína o mepivacaína. Y por último tenemos el tercer mecanismo, que es la pseudoalergia. Estas son reacciones no mediadas por IgE, es decir, reacciones no mediadas por inmunidad. Y pues el ejemplo claro van a ser los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ya que estos van a activar directamente el mecanismo efector de la inflamación sin la participación de un mecanismo inmunitario, es decir, independientemente de IgE. Y estas, pues como mencioné al principio también, las reacciones van a ser pues exactamente clínicamente iguales a las reacciones alérgicas. ¿Por qué? Porque van a estimular directamente los mastocitos o los basófilos, y estas pues van a depender sobre todo los AINES de su mecanismo de acción. Inhiben la ciclooxigenasa 2 y el metabolismo de las prostaglandinas, y esto pues lleva a una mayor síntesis de los leucotrienos. Dentro de los fármacos más comunes, aparte de los AINES, están algunas quinolonas, algunos medios de contraste, algunos relajantes musculares, y aquí tenemos la vancomicina. Y bueno, entre las diferencias clínicas de esto, así en resumen, recordemos las reacciones alérgicas inmunes que pueden tener mediadas por IgE o por células. Sobre todo estas van a ser de tipo inmediata y son los fármacos que nos van a ocasionar anafilaxia, urticaria, angioedema, y por células T vamos a tener aquellas que son reacciones más tardías como exantemas maculopapulares, anemias hemolíticos, etc. Dentro de las reacciones PI, estas como van a ser exclusivamente de células T, aquí se van a involucrar el TRES o el síndrome de Steven-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica, y estas van a iniciar de días a semanas. Y las reacciones pseudoalérgicas, lo que mencionaba, por unión al receptor MRPGPRX2 de los mastocitos, también pueden ocasionar anafilaxia y urticaria. Por eso son pseudoalérgicas, y estas pues más que todo van a ser por el aumento de síntesis de los leucotrienos. Aquí también podemos ver aumento de bradicinina, sobre todo con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y estos también pueden ser de minutos a horas. Y bueno, la presentación clínica, como ya hemos venido mencionando, pues las inmediatas por lo general van a ocasionar los síntomas que ya conocemos: urticaria, enfedema, rinitis, conjuntivitis, broncoespasmos, síntomas gastrointestinales y anafilaxia. Y las retardadas, que van a ocurrir por lo general 6 horas después de la administración del fármaco. El órgano que más se va a ver afectado aquí va a ser piel. Y aquí podemos tener, pues como vemos, una extensa lista de reacciones tardías, como la urticaria retardada, la erupción o el exantema maculopapular, erupciones medicamentosas fijas, vasculitis, etc. Aquí también es importante mencionar que los fármacos pues pueden afectar también órganos internos, y se debe de incluir pues hepatitis, insuficiencia renal, neumonitis, anemia y trombocitopenia.
Entonces, de acuerdo a lo que mencioné anteriormente, que la piel es el órgano más frecuentemente afectado y que tiene un amplio espectro de tipos de reacciones que con diferentes morfologías, cronologías y mecanismos, pues el grupo de trabajo de la EACI sobre la clasificación de las reacciones cutáneas de hipersensibilidad a medicamento, pues creó este documento. Entonces aquí vamos a empezar a hablar pues de las características de cada una de ellas para que nos ayuden a distinguirlas, ya que pues esto es en ocasiones para el diagnóstico, esto es lo más difícil. Y bueno, aquí en cuanto a las urticarias, angedema y anafilaxia, que usualmente van de la mano estas tres, las ronchas de la urticaria son lesiones que aparecen de forma repentina, tienen un área circunscrita, un eritema elevado, y estas van a ser variables en número y en tamaño y se pueden acompañar o no de angioedema. El angioedema pues va a afectar sobre todo los párpados, los labios, las orejas, la cara también, pero también pueden afectar la faringe y ocasionar edema, y estas por lo general pues pueden o van a ir acompañadas de anafilaxia. Tenemos que los fármacos más comunes que causan urticaria, angedema y anafilaxia, como lo mencioné en el estudio anterior, son las penicilinas, las cefalosporinas y los AINES. Ahora, los exantemas pueden ser generalizados o pueden ser localizados. Entonces, aquí tenemos también imágenes para aprender a distinguirlos. Tenemos los exantemas ampollosos, que estas, bueno, la característica es que, como su nombre lo dice, van a presentar pápulas, pústulas o vesículas que van a ser confluentes y que estas van a llevar sobre todo a desprendimiento de la piel y pueden haber áreas de eritema y sangrado. El ejemplo más común de un exantema ampolloso es el síndrome de Stevens-Johnson, y estas pues van a ser reacciones tardías y van a iniciar de 2 a 28 días después de haber iniciado el fármaco. Los desencadenantes más frecuentes de esos exantemas ampollosos son el allopurinol, antibióticos, sulfonamidas, nevirapina y algunos AINES. En segundo lugar, de los exantemas generalizados, tenemos la pustulosis exantemática aguda generalizada, y esta, como podemos ver aquí en la imagen, también la característica, como su nombre lo dice, es que van a ser pústulas, que van a ser confluentes y que van a estar sobre un área o un exantema eritematoso. Estas por lo general van a afectar también el tronco y las extremidades. Y los fármacos desencadenantes más frecuentes van a ser los betalactámicos, los macrólidos, diltiazem, terbinafina, hidroxicloroquina. Y estos van a empezar sobre todo de 7 a 28 días de haber iniciado el fármaco. En tercer lugar tenemos las vasculitis. Bueno, las vasculitis pues van a ser pápulas purpúricas palpables que van a afectar sobre todo a extremidades inferiores, y aunque a menudo se sospeche de que sea por fármaco, muy rara vez logra confirmarse de que realmente sea una vasculitis inducida por fármaco. La más común es la vasculitis leucoclástica inducida por fármaco. Esta no se logra distinguir clínicamente de vasculitis por otras etiologías. Estas son de tipo 3 y estas pueden aparecer de 7 a 21 días de haber iniciado el fármaco. Y vemos que los desencadenantes más frecuentes van a ser los betalactámicos, los AINES y las sulfonamidas. Luego tenemos la reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas sistémicos. Como podemos ver aquí, este tiene unas lesiones cutáneas un poquito más variables, ya que pueden empezar como exantemas maculopapulares, pueden ser confluentes, también pueden llegar a descamarse en algunas ocasiones, pero estas por lo general sí van a afectar cara, tronco, cuello y extremidades. Y estas van a aparecer de 2 a 8 semanas de haber iniciado el fármaco. Y los desencadenantes más comunes del 3 serían los antiepilépticos, el allopurinol, dapsona y algunas sulfonamidas. Tenemos el exantema simétrico intertriginoso y flexural relacionado con el fármaco. Este está muy clara la imagen, como su nombre lo dice, va a afectar las áreas de flexión intertriginosas, y este pues va a ocasionar también lesiones maculares planas que van a ser limitadas al área axilar, al área perigenital también. Y bueno, y esto se ha descrito que son más comunes en hombres que mujeres y pueden aparecer hasta 7 días después de haber iniciado el fármaco.
Los desencadenantes más frecuentes también van a ser los betalactámicos, sobre todo las aminopenicilinas. Y bueno, y por último el exantema maculopapular, que este es el exantema más frecuente de todos los exantemas generalizados por fármacos. Este se va a caracterizar porque es muy pruriginoso y este va a afectar sobre todo tronco y extremidades superiores. Puede aparecer de 4 a 14 días de haber iniciado el fármaco. También hay otras literaturas que mencionan que todas estas pueden aparecer desde el primer día o el segundo día de haber iniciado el fármaco. Aquí lo importante es que llegar a hacerlo por diagnóstico por exclusión, porque como mencioné, algunas reacciones cutáneas graves pueden llegar a iniciar como un exantema maculopapular, y si bien este no tiene tanta afectación sistémica como los demás, sí puede llegar a tener también fiebre leve y ligera elevación de transaminasas. Vemos que los desencadenantes más frecuentes van a ser los antibióticos, antiepilépticos, el allopurinol y los AINES. Y ahora bien, de las reacciones localizadas, tenemos la erupción medicamentosa fija. La erupción medicamentosa fija también puede ser generalizada, pero esta, como vemos aquí, la característica clínica es que es una placa violácea donde puede presentar estas como ampollas en esta placa y van a aparecer de 30 minutos hasta 8 horas después de la administración del fármaco. Los más comunes son las sulfonamidas, los AINES, los barbitúricos, carbamazepina, tetraciclinas y el metamizol. También existen estas reacciones fotolérgicas sistémicas que se van a desarrollar, sistémicas o localizadas, que se van a desarrollar después de la ingesta de un medicamento sensibilizador, y aquí lo que va a hacer es que la luz va a iniciar una reacción fototóxica y esta puede aparecer en días o años, y la característica es que pues afecta las áreas que están expuestas al sol, y el más común son los AINES, la clorpromacina o la prometacina. Y por último tenemos las reacciones en el sitio de inyección, y estas pues van a ser placas o parches eritematosos pruriginosos indurados no dolorosos que se van a dar en el sitio donde se puso una inyección subcutánea o intramuscular. Entonces aquí tenemos pues un algoritmo bastante bonito y fácil que nos puede ayudar ya cuando estamos enfrente del paciente para saber distinguir de qué tipo de lesión se trata. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, que exista una cronología con la administración del fármaco. Vemos si son inmediatas o si son más tardías. Y luego lo que hay que ver es si estas lesiones son diseminadas o si son localizadas. Si son generalizadas, tenemos que ver si se trata de ronchas o angiedema, y esta por lo general no tienen involucro, perdón, pueden tener, si tienen un involucro de un órgano interno, sí, pues se trata de una anafilaxia, y si no, pues se deja como una urticaria o angiodema inducida por fármaco. Ahora bien, si no son ronchas, si no hay angiodema y es un exantema, y aquí pues ya de una manera más fácil podemos irnos. Si tiene ampollas, si tiene pústulas o si es purpúrica. Entonces, si tiene ampollas, vemos que si tienen esta bulla en el centro, si son confluentes o no, podemos ver si se trata de una erupción medicamentosa fija, ampollosa generalizada. Recuerden que esta puede ser localizada también. Si hay involucro de mucosas y hay descamación de la piel, podemos pensar en un síndrome de Steven-Johnson. Si hay pústulas, pues en una pustulosis exantemática. Si es una púrpura palpable, en una vasculitis. Y luego, si solamente son máculas y no hay pústulas, ni ámpulas, ni púrpura palpable, vemos si aquí para diferenciarlo es que si hay involucro de órganos internos, pensar en un DRES, y si no, pues pensar en un exantema intertriginoso. Y como les mencionaba, el exantema maculopapular, ya descartando todas estas, pues ya sería como un diagnóstico de exclusión. Y luego si están localizadas, pues es un poquito más fácil. Este es ver si puede ser una erupción fija medicamentosa. Si están las áreas que son expuestas al sol y que tienen un eritema difuso, pues pensar en una reacción fotolérgica. Y si son exclusivamente en el sitio de inyección, pues es todavía mucho más fácil pensar que sea una reacción por la inyección.
También existe el síndrome de hipersensibilidad a múltiples fármacos. Este fue descrito por primera vez por Sullivan y colaboradores en 1986, en donde se determinó que ciertos pacientes no solamente tenían alergia a la penicilina, sino que tenían alergia a otros antibióticos que de acuerdo a su estructura química no eran comunes. Entonces así se empezó a estudiar y pues es un síndrome que se desarrolla como consecuencia de una estimulación masiva de las células T y se va a caracterizar porque tiene reacciones de hipersensibilidad a diferentes fármacos. Y bueno, en pues cabe mencionar que no va a ser por reactividad cruzada, pero para que sea el diagnóstico de hipersensibilidad a múltiples fármacos, tienen que estar bien definidos por pruebas cutáneas que sea provocado por 2 o más fármacos distintos. Y aquí pues va a depender también del tipo de fármacos, como vemos generalmente son antibióticos, las concentraciones altas, los tratamientos combinados y tratamientos prolongados son algunos de los factores de riesgo para presentar hipersensibilidad a múltiples fármacos. También se vio aquí cuando se estaba estudiando este síndrome que la mayoría de los pacientes pues tenían el antecedente que familias, dentro de la misma familia también existían alergias a diferentes fármacos. Y bueno, y aquí en pues hay que saber diferenciarlo porque generalmente empieza así como un DRES, porque la manifestación inicial va a ser un exantema grave que va a tener eosinofilia y una elevación moderada de transaminasas, pero no van a ser suficientes para cumplir con los criterios diagnósticos del DRES. Y de hecho se debe diferenciar si son como recaídas de haber presentado un DRES previo o no. Y generalmente estas van a ocurrir en la segunda o tercera exposición. La exposición al fármaco tiene que ser más de 3 días antes de los síntomas. Aquí, como mencionaba, va a ser por una expansión de células T. Los síntomas van a poder ser similares o diferentes al primer episodio de DRES. Hay sensibilización, es decir, a 2 o más fármacos a través de pruebas cutáneas y pues es un síndrome persistente. Todavía no se conoce tanto de este síndrome y queda mucho por investigar. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues el más común es el exantema causado por una infección, ya que la mayoría de los niños siempre o los familiares lo relacionan al uso o al inicio del antibiótico, mientras están cursando con una infección de vías respiratorias superior. También es importante mencionar que dentro de los exantemas causados por infección, sobre todo en niños, debemos de descartar pues todas las enfermedades exantemáticas de la infancia, como sarampión, escarlatina, rubiola, eritema infeccioso, el exantema súbito, y también pues de exantemas atípicos causados por virus o bacterias. Debemos diferenciar de líquen planos o de psoriasis, entre otros. Aquí tenemos otra tabla de diagnósticos diferenciales, sobre todo en los que son mediados por IgE. En niños es importante también descartar o interrogar intencionadamente sobre si existe alergia alimentaria, alergia al látex, si ha habido ingesta de pescados y también pues si vacunación y si hay infecciones, por ejemplo, de hepatitis o algunos parásitos intestinales que nos pudieran distraer del diagnóstico. Y dentro de las no mediadas por IgE, aquí tenemos enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Still, picaduras de insectos, también infecciones virales, infecciones estreptocócicas, que sabemos que también nos dan un exantema, y pues en pacientes post-trasplantados, enfermedad de injerto contra huésped. El diagnóstico, bueno, contamos con diferentes herramientas clínicas, pero generalmente va a incluir una historia clínica completa, pruebas cutáneas estandarizadas, pruebas in vitro fiables y pruebas de provocación. Ahora, cuando todas estas pruebas se realizan de forma correcta en centros especializados, es posible pues un diagnóstico confiable y se van a poder administrar los medicamentos alternativos de forma más segura. No se recomienda el cribado a sujetos que no tengan antecedentes de reacciones alérgicas a medicamentos. Entonces, ¿cuándo debemos evaluar? Debemos evaluar cuando exista antecedentes de reacciones de hipersensibilidad previas y se requiere el fármaco sin otra alternativa. Cuando la relación del riesgo es posible beneficio es positivo, por ejemplo, en antibióticos como betalactámicos, los AINES o algunos anestésicos locales. Cuando existen ya antecedentes de reacciones de hipersensibilidad grave previa a otros medicamentos, y no se debe evaluar si no hay síntomas o no hay una cronología compatible
o el fármaco haya sido tomado previamente sin ninguna reacción o que tengamos pues un diagnóstico alternativo. Entonces, como mencionaba, el diagnóstico, lo principal es hacer una adecuada historia clínica. Tenemos que ver toda la sintomatología, evaluar también, pues, como vimos, las manifestaciones, pues, son bastante heterogéneas de las reacciones a medicamentos. Y aquí lo más importante es identificar la cronología de los síntomas, es decir, la exposición previa que tuvo a ese mismo medicamento, el retraso que hubo o entre la última dosis del medicamento y el inicio de los síntomas. Tenemos también que interrogar qué dosis, la vía de administración, si está tomando en conjuntos cuántos fármacos y de qué tipo, y pues también los antecedentes médicos del paciente para pues ver si existe alguna susceptibilidad o algún factor de riesgo que podamos identificar. A cada uno de estos pacientes idealmente se debe de llenar un cuestionario ENDA, que también nosotros lo llenamos aquí en nuestro centro cuando tenemos interconsultas por reacciones a medicamentos. Y bueno, también aparte en la historia clínica debemos de buscar síntomas y signos de gravedad. ¿Cuáles son estos? Sobre todo, bueno, si sospechamos en un Steven Johnson, que haya ampollas cutáneas, signo de Nikolsky positivo, y siempre ver biometría hemática en busca de leucopenia, trombocitopenias, eosinofilias, buscar adenopatías, hepatosplenomegalia o alteración de enzimas hepáticas. Y pues si sospechamos pues en una vasculitis, siempre pues también ver la función renal, proteinuria, creatinina, etcétera. En cuanto a las pruebas cutáneas, este son el medio más disponible para confirmar o excluir la sensibilización a un fármaco. Pero pues recordemos que los fármacos pueden causarnos todos los tipos de reacciones. Estos por lo general se deben de realizar 4 a 6 semanas después de que ocurrió la reacción y deben aplicarse según el mecanismo patológico que sospechemos de la reacción de hipersensibilidad. También se pueden realizar pruebas intradérmicas cuando las pruebas cutáneas son negativas. Alguna literatura dice que las pruebas intradérmicas pueden ser más sensibles que las pruebas cutáneas y estas se deben de realizar pues con el fármaco administrado por vía intramuscular o intravenosa. Y bueno, y si sospechamos de un mecanismo dependiente de células T, podemos hacer pruebas de parche con la lectura de acuerdo a pues al tipo de fármaco y al tiempo en que sospechamos que apareció la reacción, o podemos hacer pruebas intradérmicas con lectura tardía también. Ahora, en cuanto a las pruebas de provocación, este va a ser el gold estándar para la identificación del fármaco desencadenante. Estas también se le llaman prueba de reto y básicamente pues las guías nos mencionan que se debería de hacer en pacientes que después de que ya le hicimos toda una evaluación completa, una historia clínica adecuada, sea poco probable de que sean alérgicos a ese determinado fármaco o para demostrar tolerancia a ese fármaco. Las guías británicas nos dicen que se deben de hacer en aquellos pacientes para excluir la reacción de hipersensibilidad o para confirmar el diagnóstico. Tienen un valor predictivo positivo negativo muy alto, del 94 al 98%, sobre todo en beta-lactámicos, que son los fármacos que más se realizan. Las contraindicaciones de realizar una prueba de provocación son aquellas reacciones de hipersensibilidad no controlables graves que ponen en peligro la vida, como todas las que mencioné anteriormente. Anafilaxia, y no está indicada cuando no se usa el fármaco, es decir, es un fármaco que puede tener una alternativa como tal, y pues nunca más se va a volver a usar, entonces no vale la pena someter a una prueba de provocación. O cuando el paciente tenga una enfermedad grave concurrente o esté embarazada. Las pruebas de provocación siempre deben de realizarse en un ambiente hospitalario que esté equipado para brindar atención de emergencia inmediata, y siempre se deben de considerar también los efectos farmacológicos del medicamento, como por ejemplo los narcóticos, si vamos a hacer prueba de provocación con antidiabético, heparinas, y siempre valorar también la respectiva dosis máxima de cada medicamento. Estos se deben de administrar en dosis incrementales, pueden ser del 10, 50 hasta llegar al 100% de la dosis habitual, o pueden empezarse más bajo, del 3, 10, 30 al 100% de la dosis habitual, y debe ser en un intervalo de acuerdo al mecanismo de reacción sospechado. Si sospechamos una reacción inmediata, pues 30 minutos, si sospechamos una reacción tardía, pues hasta 2 días.
Se debe realizar control con placebo de la misma forma y los resultados deben de evaluarse sobre los parámetros objetivos y se deben de registrar también los síntomas objetivos. En las estadísticas de nuestro centro de alergia vemos que en los últimos 3 años, por decirlo así, del 2017 al 2021, las pruebas tanto cutáneas como intradérmicas que nosotros más hacemos en nuestro centro son de quimioterapéuticos, de anticuerpos monoclonales, seguidos por antibióticos beta-lactámicos. Y en el último, en lo que va del 2021, vemos que componentes de la vacuna del COVID-19 vamos haciendo en un 38%, seguido por medicamentos como AINES, anestésicos generales y anestésicos locales. Y aquí creo que eran antibióticos. Y bueno, otras pruebas que se deben de hacer, bueno, las pruebas biológicas van a carecer de sensibilidad, pero pueden ser bastante específicos. Se puede medir IgE, aunque no está disponible para muchos fármacos. Medir triptasa e histamina en caso de anafilaxia, prueba de activación de basófilos. Hay datos muy limitados sobre estas pruebas, realmente no se recomiendan de primera instancia. Si sospechamos en una anemia hemolítica, una vasculitis, pues realizar CUMS para las reacciones de tipo 2 y 3. Como mencionaba, siempre realizar una para clínicos, biometría hemática en busca de todos estos síntomas de gravedad, de estos parámetros de gravedad que mencioné anteriormente, y pues también realizar biopsia cutánea, sobre todo en aquellas reacciones graves. Y bueno, y aquí tenemos un algoritmo diagnóstico en donde está bastante sencillo. Realmente si sospechamos de hipersensibilidad de un fármaco y bueno, básicamente la historia clínica no es tan clara, que es lo que ocurre en la mayoría de las veces, o el paciente toma múltiples fármacos y pues no sabemos diferenciar ni de cuándo inició ni de qué fármaco pudo haber sido. Lo más ideal es que realicemos pruebas cutáneas y pruebas de laboratorio si lo amerita, dependiendo de la reacción que sospechemos, y si estas están positivas, pues se debe de confirmar la hipersensibilidad. Si las pruebas no están disponibles o están negativas, lo ideal es que realicemos una prueba de provocación, siempre y cuando sea posible en el medio hospitalario, para confirmar o descartar la reacción de hipersensibilidad al medicamento. El tratamiento también, pues básicamente va de la mano dependiendo del tipo de reacción. Lo primero que se debe de hacer es evitar o suspender el fármaco sospechado, y las reacciones agudas se deben de tratar como reacciones agudas. Por ejemplo, en el caso de anafilaxia, pues el uso de adrenalina y todo el algoritmo que nosotros ya conocemos. Se debe sustituir siempre por medicamentos alternativos, se deben de utilizar antihistamínicos orales, y los corticosteroides tópicos o sistémicos por lo general se dejan para las reacciones cutáneas graves, que vamos a ver en la próxima sesión. Y bueno, de acuerdo a, de manera ejemplar o por ejemplo, se puede sustituir algunos fármacos, por ejemplo, penicilinas con cefalosporinas de segunda o tercera generación, que también lo vamos a ver en próximas sesiones más detalladas. Cefalosporinas que si son cefalosporinas de primera generación se pueden sustituir por de segunda o de tercera, tienen baja reactividad. Y, por ejemplo, en el caso de pacientes con alergia a las sulfonamidas, si es un paciente con VIH que tiene un mayor riesgo y que necesita el tratamiento, aquí, por ejemplo, en este caso, la opción terapéutica sería una desensibilización. Y la desensibilización se va a definir como un estado temporal de falta de respuesta. Si recuerdan, cuando mencioné los mecanismos fisiopatológicos, existe entre una falta de respuesta de respuesta clínica entre el periodo de sensibilización y una reexposición. Y bueno, esta se supone que es como la base para el mecanismo de desensibilización. Y bueno, esta fue reportada por primera vez desde 1942, donde un soldado inglés necesitaba penicilina. Posteriormente, en 1980, se fueron creando los primeros protocolos orales e intravenosos a la penicilina. Ya en 1987 se llevó a cabo la primera desensibilización, y esta fue a penicilina. Y bueno, esta siempre se debe de considerar cuando el fármaco causante, como mencionaba, es esencial, y cuando realmente no existen alternativas o estas son insatisfactorias. Entonces, algunos de los ejemplos son sulfonamidas en pacientes con VIH, como mencioné,
alergia a quinolonas en pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística que necesitan estos antibióticos, infecciones graves con alergias a betalactámicos, fármacos antituberculosos, alergias a agentes quimioterapéuticos, anticuerpos monoclonales o hipersensibilidad a la aspirina o a los AINES. Los protocolos exitosos, la mayoría son de antibióticos, de biológicos, de quimioterapéuticos y de progesterona. Y estos, pues, la base de esto es que el aumento gradual de dosis que sean subóptimas del fármaco hasta que se alcance una dosis requerida va a inducir una tolerancia, recordemos que es temporal, a este medicamento. Esta desensibilización está contraindicada en pacientes que tengan trombocitopenia inmune primaria, en todas las reacciones cutáneas graves o reacciones similares a la enfermedad del suero, y se debe de evaluar siempre el riesgo que puede tener nuestro paciente durante la sensibilización. Es decir, si nuestro paciente solamente presentó síntomas leves y sus pruebas cutáneas están negativas, pues este va a tener un menor riesgo de presentar reacciones durante la sensibilización. Pero si las reacciones fueron moderadas a graves y tiene pruebas positivas, pues existe un mayor riesgo de presentar reacciones durante este procedimiento. Aquí tenemos ejemplos de los protocolos, pues el más utilizado, que es el de penicilina. Estos protocolos pueden ser, como sabemos, de 4 a 16 pasos, normalmente de 12. Se utilizan de 2 a 3 bolsas y se aumenta la dosis de 2 a 2.5 veces cada 15 minutos y se pueden iniciar con concentraciones de 1 en 1000, de 1 en 100 o de 1 en 10. Y bueno, también existen medidas preventivas específicas y esta pues depende de la reacción clínica, ¿verdad? Aquí pues para el propio paciente como tal y para prevenir una reacción más grave en el futuro, se debe tener una documentación escrita, sobre todo en el expediente del paciente. Se debe de elaborar a cada paciente una lista de todos los medicamentos que se deben de evitar y cada uno de sus tratamientos alternativos. Y pues si el paciente está hospitalizado, pues siempre identificarlo y tener un brazalete de alergia a cierto medicamento. Y bueno, ya para terminar, como conclusiones, las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos, como vimos, van a comprender diferentes mecanismos, tanto inmunológicos como no inmunológicos, y van a tener una presentación clínica bastante heterogénea. Las reacciones de tipo A, recordemos que van a ser predecibles, dosis dependientes y van a ser las más comunes, 85% de todas las reacciones adversas a medicamentos, y estas pues van a tener menor riesgo de mortalidad. Las tipo B van a ser impredecibles, independiente de la dosis, a excepción de algunos AINES o anticonvulsivos, van a representar el 15% de las RAM y tienen un mayor riesgo de mortalidad. El saber identificar las diferentes manifestaciones clínicas cutáneas y el tiempo transcurrido entre la ingesta del fármaco y la aparición de los síntomas es un punto clave para un diagnóstico más preciso y acertado. Como conclusiones personales, pues recordar que el diagnóstico de las reacciones de hipersensibilidad son un desafío, requieren un mismo enfoque cuidadoso sin importar realmente qué medicamento sea el que se esté tomando, y el diagnóstico pues sigue siendo en gran parte clínico. Se basa en la adecuada historia clínica de acuerdo a la cronología de los síntomas, la relación del fármaco sospechoso, las pruebas cutáneas o intradérmicas, y recordar que las pruebas de provocación siguen siendo el estándar de oro para el diagnóstico, pero debido a los riesgos este se ve limitado dentro de la práctica clínica. Los mecanismos responsables de la mayoría de las reacciones de hipersensibilidad a nivel global siguen siendo los antibióticos, los quimioterapéuticos, los opiáceos y los AINES. Y por último, invitarlos a nuestra reunión científica, el HIGHLIGHTS, que va a ser en modalidad en línea, que va a comenzar desde el 9 al 11 de septiembre. Pueden escanear los códigos QR o llamar a los teléfonos para mayor información. Recordar que el 9 vamos a tener un taller de anafilaxia, de asma y taller de manejo de abordaje del asma y de la función pulmonar. El 10 de septiembre es la reunión científica anual del HIGHLIGHTS y el 11 de septiembre va a ser un curso para padres, pacientes y familias con alergia y asma. Entonces sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.